Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar un tríptico corporativo en Word 2016 totalmente desde cero. El resultado final sería este, el cual es la primera página y esto sería la siguiente página. Mencionarles que tengo preparado ya un documento con los textos que voy a trabajar el tríptico y también las imágenes que se van a usar respectivamente. ¿Cierto? Empecemos. Presiono Control U para hacer un nuevo documento, me dirijo a formato, orientación y elijo horizontal. Seguidamente en formato selecciono configurar página. Allí voy a escribir un margen, un centímetro a todos los lados. Simplemente presiono en aceptar. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme a columnas, más columnas y por último seleccionar 3 columnas y activar el check de línea entre columnas, presionar en aceptar. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme a inicio y activar el marcador de párrafo. Lo marco, presiono enter varias veces para que se active las líneas guías hasta la siguiente hoja. Ahí está. Hecho esto, desactivo marcador de párrafo, le voy a agregar un fondo en la parte superior, entonces me dirijo a insertar, formas y elijo cuadro de texto. Entonces hago esto de la siguiente manera. Me dirijo a relleno de forma y por último imagen. Busco la ruta donde están las imágenes y este fondo es el que voy a trabajar. Presiono en insertar. Ahora le doy clic derecho y selecciono modificar puntos. Entonces en cada centro le voy a agregar por ejemplo acá un punto. Añadir punto. También acá agregar punto y también acá agregar punto. Entonces en cada punto solamente llevo hacia arriba. Quiero que esté de esta manera. Clic fuera para deseleccionar el marcador de puntos. Selecciono, me dirijo a formato y presiono en contorno de forma sin contorno. Tengo esto. Ahora el siguiente paso es bloquear para que no se mueva cuando agregues textos. Entonces selecciono, anticlip y me dirijo a más opciones de diseño y desactivo esta casilla donde dice mover objeto con texto. Presiono en aceptar. Ahora esto voy a copiar y pegar, control C, control V y lo ubico en la parte inferior. De esta manera. Ahora me dirijo a girar y lo agrego voltear verticalmente. Ahí está. Seguidamente selecciono el primero y me dirijo a la parte superior derecha en seleccionar y selecciono panel de selección. Entonces presiono control para seleccionar el segundo. Lo cierro, agrego control C y me voy a la siguiente página, control V. Ajusto. Ahí está. De esta manera. Tengo ya las dos hojas con el diseño preestablecido. El siguiente paso va a ser agregar sección por sección. Por ejemplo, esta sección va a ser la portada. Luego seguiría el número 2, el 3, el 4, 5 y este terminaría en el número 6. Entonces agrego lo siguiente. Para hacer la portada tengo preestablecido un logotipo y una imagen. Entonces me dirijo a insertar, imágenes y agrego el logo. Ahí está. Lo hago más pequeño. Inicio, lo ubico al centro. Seguidamente le voy a agregar una imagen. Le voy a formas, cuadro de texto y ajusto la imagen que quiero instalar. Relleno de forma, imagen. Inserto esta imagen. Ahí lo tengo. Contorno sin contorno. Ya está. Sería la página, la portada principal. Ahora seguidamente seguiría con el 2, 3 y 4, pero voy a seguir con la sección número 5 y 6 para no mover los objetos. Entonces me dirijo en esta sección 5, me dirijo a la sección 5, copio la sección 5, pego, también le voy a agregar una forma para agregarle un poco de diseño. Me dirijo a
cuadro de texto, hago esto, le quito el relleno de forma sin relleno. Ahora me dirijo a contorno de forma, grosor y elijo esto. Le agrego un contorno rojo. Por último le agrego guiones. Ahí está. Le puedo hacer un zoom para ver más cerca. Trato de ajustarlo un poco de esta manera. Ahora me dirijo, clic derecho, le pongo modificar puntos. Justo en esta parte voy a agregar un punto, agregar punto, también acá agregar punto. En todo lo que me sobra en centro lo voy a eliminar, entonces eliminar segmento. Tengo esto, lo ajusto y me queda de esta manera. Lo envío, clic derecho, enviar al fondo detrás del texto. Tengo esto. Regreso al 100%. Ahora tengo esta sección. Ahora me dirijo a la sección número 6, el cual va a ser este pequeño texto. Me ubico en la parte, en la sección de carátula, lo presiono suprimir para que suba las imágenes que estamos trabajando. De esta manera. Ahora selecciono, elijo el tipo letra Century Gothic, justifico 1.5, le agrego al centro, rojo y negrita. Y por último acá le voy a agregar una imagen, insertar, me dirijo a formas, cuadro de texto, ajusto de esta manera, relleno de forma y elijo imagen, agrego la imagen 1, presiono en insertar, contorno de imagen sin contorno, y ya está. Suprimo esto un poquito, hago un poquito de zoom, lo tengo en la primera página ya del tríptico completo. Ahora me dirijo a la siguiente página, que es esta sección, serían la 2, la 3 y la 4. Entonces para esto me dirijo al Word también, que tengo el texto, sección 2, copio el texto, lo pego, rojito y negrito. Le voy a agregar una línea para que agregue un poco más de diseño. Presiono Shift hasta el final. Ahí está. Grosor de 2 y que tenga de color rojo. Ahí está. Ahora en esta sección 3 y 4 le voy a agregar una imagen, prácticamente las dos secciones, con un poco de texto. Entonces me dirijo a insertar, formas y agrego una forma. De esta manera. Ahora me dirijo a relleno de forma y presiono imagen. Busco la imagen que voy a agregar, el cual es esta, el cual va a ir detrás del fondo principal. Entonces hago clic derecho, le pongo enviar al fondo detrás del texto. De esta manera le quito el contorno también, sin contorno, y me queda este resultado. Ahora lo que voy a hacer es agregar el texto restante aquí y aquí. Justo lo tengo acá preparado también. Copio el texto, lo pego, agrego el tipo letra Century, ya está. Y en la sección número 4 también el texto que queda. Cambio tipo letra Century 12, justificado y que tenga el espacio doble. Selecciono visión, al centro, negrita, rojita, y yo también voy a copiar esa línea para que tenga un poco de diseño. Control C y Control V. Ahí lo tenemos. Ahora si me doy cuenta me sobra una hoja más, entonces me ubico a la parte final de la hoja número 2, presiono suprimir hasta que suba, se elimine la hoja de abajo. Ahí está, se eliminó. Tengo ya un tríptico corporativo totalmente desde cero en Word 2016. Y por último voy a eliminar las líneas guías, cuáles son estas negritas. Me dirijo a formato, columnas, más columnas y desactivo eso donde dice línea entre columnas. Presiono en aceptar.
ahora me queda este resultado. Qué belleza, ¿cierto? Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y nada, chao chao.